Bienvenida a Yo Creo. Yo soy Eufrasia y este es un espacio íntimo donde te comparto mi camino, mis procesos y todo lo que voy entendiendo mientras creo, junto al universo, la vida que deseo. Hoy quiero responder aquí una pregunta que me suelen preguntar bastante. ¿Cómo elegir un tarot? ¿Cómo saber cuál es el correcto? ¿Y cómo empezar a conectar realmente con las cartas? Porque para muchas personas, elegir tu primer tarot se siente como algo súper importante, como elegir una puerta de entrada a un mundo completamente nuevo. Y honestamente creo que muchas nos complicamos mucho antes de empezar, porque sentimos que necesitamos saber demasiado, que tenemos que estudiar de todo primero o que necesitamos tener algún don especial. Y no, no necesitamos ser expertas para empezar a conectar con las cartas. No necesitas tener todo resuelto, ni entender todos los significados. Porque el tarot no se aprende solamente desde la mente, también se aprende desde la experiencia, desde la observación, desde la intuición. Mi camino con el tarot tampoco empezó sintiéndome preparada. De hecho, al inicio me daba mucha curiosidad, sin embargo, también miedo, porque crecí escuchando muchas de las cosas que hablamos en el episodio anterior, que era peligroso, que era oscuro, que era algo prohibido. Y aún así, había algo dentro de mí que seguía sintiendo curiosidad por las cartas. Me llamaba la atención las imágenes, los símbolos, la profundidad que proyecta, y poco a poco empecé a acercarme a este mundo, sin imaginar que años después el tarot se convertiría en una herramienta tan importante en mi vida y también en una herramienta con la que hoy acompaño a tantas mujeres. Y algo muy bonito que entendí en el camino es que muchas veces el tarot correcto no se elige con lógica, también se siente. Hay mazos que simplemente te llaman, te atraen, que despiertan curiosidad, que hacen que quieras seguir mirándolos. Y creo que esa conexión inicial importa bastante más de lo que pensamos, porque al final el tarot también es un lenguaje visual y emocional. Por eso, hoy quiero que hablemos de todo un poco con respecto al tarot, de cartas, de intuición, de conexión. Y olvidémonos del miedo, por favor, de la presión, de sentir que tienes que hacerlo perfecto. Porque el verdadero inicio no ocurre cuando sabes todo sobre el tarot, ocurre cuando te permites empezar a mirarlo. Una de las preguntas más comunes cuando alguien quiere empezar en el tarot es, ¿cómo sé cuál tarot elegir? ¿Y si elijo el incorrecto? ¿Y si no conecto? A ver, quitemos la presión desde ya. No existe un tarot perfecto, universal para todo el mundo. No hay un tarot mágico que automáticamente funcione para todas las personas igual, porque el tarot también es conexión, es percepción, es resonancia. Y muchas personas intentan elegir un tarot solo porque alguien más se lo recomendó, o porque es el más famoso, o porque se ve muy avanzado y espiritual. Sin embargo, cuando lo tienen en sus manos, simplemente no conectan. Y eso está bien, porque el tarot correcto para ti es el que te hace sentir curiosidad, el que quieres abrir, el que quieres mirar, tocar, el que hace que quieras sentarte a explorar sus imágenes. Por ejemplo, hay mazos con ilustraciones súper cargadas, muy intensas, muy oscuras, con bastantes símbolos, y hay otros mucho más suaves, minimalistas, de dos colores, más emocionales. Y ninguna opción está mal, simplemente conectan distinto con cada persona, porque el tarot también entra mucho por lo visual, por los símbolos, por lo que despierta dentro de ti cuando miras las cartas. Y por eso creo que elegir un tarot se parece a elegir un libro que te llama la atención desde la estantería. Hay algo que simplemente te atrae. No siempre sabes explicar racionalmente, sin embargo lo sientes. Ahora, si eres completamente principiante, sí hay un tarot que yo te recomiendo para empezar y es el Rider Waite Smith. ¿Por qué? Porque es uno de los más visuales, uno con los que es más fácil de conectar, lo que hace que aprender sea mucho más sencillo, sobre todo al inicio. Y te digo esto que es muy importante, no necesitas comprar el mazo más caro del mundo para empezar.
No necesitas esperar el momento perfecto, ni tener 20 mazos antes de aprender a leer. Mi primer mazo me costó 20 soles, aprox $6. Y aún lo tengo y aún lo uso. Y fue el único que tuve por varios años. Porque siento que la conexión real se crea cuando usas un mismo tarot constantemente. Cuando empiezas a familiarizarte con sus imágenes, con su energía, con sus símbolos. Y al inicio es mejor conectar profundamente con un solo mazo que tener 10 y no conocer realmente a ninguno. Al final, el tarot no se trata de coleccionar cartas bonitas, se trata de construir una relación con ellas. Aquí te hago una advertencia. Una vez que empiezas a entrar al mundo del tarot, te das cuenta que existen pero muchas cartas distintas. Al inicio eso te confunde bastante, porque empiezas a escuchar tarot Rider White, tarot Marsella, tarot egipcio, oráculos, los tarots modernos, el de gatitos, el de brujas, el de películas, el de Disney, y parece que todo fuera lo mismo, pero no. Entonces, quiero ayudarte a separar esto de una forma súper fácil. Primero, una cosa son los sistemas del tarot y otra muy distinta son los diseños y estilos visuales de las barajas. Por ejemplo, cuando hablamos de Rider Waite Smith o Marsella o egipcio, estamos hablando de distintos sistemas de tarot. Es decir, distintas estructuras, formas de interpretar y maneras de organizar los símbolos. En el de Rider White, por ejemplo, que es el más popular en este momento y honestamente es el que más recomiendo para empezar, como les dije, es muy visual, muy intuitivo y las cartas tienen escenas de la vida cotidiana que ayudan mucho en la interpretación. En cambio, el tarot de Marsella es más antiguo, más simbólico, tiene menos ilustraciones narrativas en los arcanos menores, entonces suele requerir un poco más de estudio técnico y sobre todo requiere que tengas conocimientos de numerología. Y el tarot egipcio tiene otra estética diferente, otros símbolos y otra forma de lectura más esotérica. Entonces, esos son los tipos o sistemas de tarot. Y ahora, otra cosa totalmente distinta es el diseño visual de la baraja, porque hoy existen infinidad de tarots inspirados en diferentes estilos. Los más modernos, minimalistas, oscuros, tiernos, coloridos. Sí, también existen los de gatitos, de series, de animes, de magia, de películas, de literalmente todo. Hay tarot de Friends, hay tarot de Sex and the City, de Stranger Things, de las películas de Disney, de Alicia en el País de las Maravillas. Ya no terminaría jamás si sigo mencionando todos los que he escuchado. Sin embargo, esos tarots siguen usando el sistema de Rider White como una base. Es decir, siguen teniendo 78 cartas, arcanos menores, arcanos mayores, cartas de la corte, solo que cambia la estética y las ilustraciones. Y eso es lo hermoso, porque hace que más personas conecten con el tarot desde un lugar más cercano y menos intimidante. Ahora, aparte de los tarots, también existen los oráculos. Y aquí hay una diferencia importante, porque los oráculos no siguen la estructura tradicional del tarot, no tienen 78 cartas necesariamente. Cada oráculo tiene sus propias reglas, su propia temática, su propia cantidad de cartas. Por eso los oráculos suelen sentirse mucho más libres e intuitivos. Y muchas personas conectan mucho con ellos porque son más simples de usar. Hay oráculos de los ángeles, de afirmaciones, de energía femenina, de animales, de manifestación, de muchos temas. Y no existe una opción mejor que la otra. Lo más importante es encontrar algo que te invite a conectar, que despierte curiosidad dentro de ti, que haga que quieras sentarte a explorar carta por carta. Yo empecé con el Rider original y por mucho tiempo me costaba conectar con otros diseños. Y creo que eso depende también el momento de tu vida en el que te encuentras y en qué etapa de aprendizaje o de uso del tarot estás.
porque así como las personas cambiamos a medida que los años pasan y vivimos muchas experiencias que nos hacen evolucionar, lo mismo pasa con nuestra práctica del tarot. Puedes empezar a leer el tarot por X motivo y luego de varios años lo usas de otra manera. Nuestro desarrollo en el tarot evoluciona con nosotros, con nuestro aprendizaje personal, con nuestras experiencias personales. Porque como les dije, el tarot no se trata solo de memorizar estructuras, también se trata de relación, de intuición y conexión. Ahora viene una de las partes más importantes de todo este episodio, porque una cosa es comprar un tarot y otra muy distinta es empezar a conectar realmente con él. Y aquí existen muchos mitos innecesarios, a mi parecer, porque a veces Internet hace que parezca que necesitas hacer el súper ritual complejo, limpiarlo cada 5 minutos, dormir bajo la luna exacta del mes, tener dones especiales y sinceramente no creo que conectar con tu tarot tenga que sentirse algo complicado. Para mí, la conexión con las cartas se construye igual que cualquier relación, con tiempo, presencia, práctica. Cuanto más ves tus cartas, más empiezas a familiarizarte con ellas, con sus imágenes, con su energía, con las emociones que te generan. Por eso, uno de los mejores consejos que puedo darte es simplemente usa tu tarot, tócalo, mézclalo, míralo seguido, saca cartas aunque todavía no sepas leer, porque mucha gente se queda atrapada esperando sentirse lista y el tarot se aprende practicándolo, no simplemente estudiándolo. Algo súper bonito para empezar es sacar una carta al día, solo una. Y antes de correr a buscar el significado en internet o en el librito, obsérvala. Mira los colores, las expresiones, los símbolos y pregúntate, ¿qué me hace sentir esta carta? ¿Qué emoción me transmite? ¿Qué historia parece estar contando? Porque ahí empiezas a desarrollar tu intuición. Uno de los errores más comunes al empezar es querer memorizar absolutamente todo, como si aprender el tarot fuera un examen. Y no, claro que estudiar ayuda mucho. Sin embargo, la conexión real aparece cuando empiezas a relacionarte con las cartas de una forma mucho más natural. También puedes escribir, tener un cuaderno, anotar tus interpretaciones, tus sensaciones, lo que ciertas cartas significan para ti, porque algo muy bonito del tarot es que con el tiempo las cartas empiezan a hablarte también desde la experiencia personal. Y sí, hay personas que disfrutan hacer pequeños rituales con sus cartas, como prender una vela, limpiarlas energéticamente, dormir con el mazo cerca. Y si eso te hace sentir conectada, perfecto. Sin embargo, quiero que entiendas que no necesitas hacer rituales extremos para conectar con tu tarot. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas ser una experta espiritual. Porque al final la conexión más importante no es solamente con las cartas, es en realidad contigo misma. Y mientras más te permites explorar desde la curiosidad, más natural empieza a sentirse todo este proceso. El tarot empieza a abrirse contigo cuando tú también empiezas a abrirte un poco más a escucharte. Si estás empezando en el tarot, quiero decirte algo que deseo te tranquilice mucho. Todos nos sentimos perdidos al inicio, todos, incluso las personas que hoy son másters en esto, porque cuando recién empiezas hay mucha información, hoy más que nunca, mucha información en internet, muchos significados, muchas interpretaciones y es súper fácil sentir que lo estás haciendo mal. Como dije, uno de los errores más comunes al empezar es querer memorizar absolutamente todo, como si necesitaras aprender las 78 cartas perfectamente antes de ponerte a leer. Y eso, en lugar de ayudar, lo que hace es terminar bloqueando a tu intuición, porque te quedas tan enfocada en hacerlo bien que dejas de sentir las cartas. El tarot necesita experiencia, práctica, observación. Otro error súper común es depender demasiado del librito, del manual que viene con las cartas. Y sí, al inicio el librito te puede ayudar.
Sin embargo, hay personas que sacan una carta y automáticamente corren a buscar la definición exacta, sin siquiera mirar realmente la imagen. A esas personas les digo, espera un poco. Primero observa qué te hace sentir la carta, la imagen, porque ahí empieza la verdadera conexión. También pasa que tienen miedo a equivocarse, como si interpretar mal una carta fuera algo gravísimo. Y ese miedo aparece porque pensamos que el tarot tiene que ser perfecto o exacto todo el tiempo. Y sin embargo, el tarot es interpretación, es intuición, percepción, y eso se desarrolla practicando. Otro error muy común es preguntar obsesivamente lo mismo, sacar cartas 20 veces para la misma situación, preguntar lo mismo esperando una respuesta distinta. Y eso generalmente no trae claridad, trae ansiedad, porque ahí el tarot deja de usarse como una herramienta de reflexión, de autoconocimiento, y empieza a usarse desde el miedo y la necesidad de controlar. Y una de las cosas más importantes cuando empiezas en este camino es aprender a relajarte un poco y entender que no necesitas hacerlo perfecto, que no necesitas saber todo hoy y que conectar con las cartas también es un proceso. El tarot no se trata de convertirte en una máquina de significados, se trata de aprender a observar, a escucharte, a desarrollar la sensibilidad. Y eso es un proceso que toma su tiempo. Antes de cerrar este episodio, quiero que hagamos un ejercicio muy simple juntas, especialmente si tienes un tarot cerca. Y si todavía no tienes uno, igual puedes hacer el ejercicio imaginando una imagen o recordando alguna carta que hayas visto alguna vez. Quiero que tomes tu mazo, lo mezcles lentamente, sin presión, sin intentar hacerlo perfecto, y mientras mezclas, solo piensa en ti, en tu energía hoy, en cómo te has sentido últimamente. Ahora saca una carta y antes de buscar el significado, quiero que simplemente la observes. Mírala bien. ¿Qué colores tiene? ¿Qué símbolos tiene? ¿Cuáles son las expresiones en el rostro de los personajes que aparecen en tu carta? La postura de estos personajes. Todo, observa todo. Ahora pregúntate, ¿qué siento al ver esta carta? ¿Qué emoción me transmite? ¿Se siente ligera, intensa, tranquila, confusa? Tal vez la carta te recuerda una etapa de tu vida, o a una persona, o una emoción, o una situación que estás atravesando en este momento. Eso ya es intuición. Muchas personas creen que la intuición tiene que sentirse como una voz mágica súper clara que te habla al oído. Sin embargo, la intuición empieza así, con una sensación, con una imagen, una emoción pequeña, un recuerdo, un pensamiento. Este es uno de los ejercicios más importantes cuando empiezas con el tarot. Aprender a mirar antes de correr a memorizar o decir algo. Aprender a sentir antes de buscar la definición exacta. Porque ahí es donde empieza a construirse tu propia relación con las cartas. Y con el tiempo vas a darte cuenta de que ciertas cartas empiezan a hablarte de formas muy personales, muy tuyas. Así que si estás empezando, no te presiones tanto, no busques hacerlo perfecto, solo empieza a conectar. Recuerda, el tarot se abre poquito a poquito, cuando tú también te permites abrirte a escucharte más profundamente. El tarot no tiene que sentirse lejano o complicado. No necesitas saberlo todo para comenzar. No necesitas memorizar las 78 cartas perfectamente, ni convertirte en la mejor lectora para conectar con ellas. Porque el tarot es una relación, una conversación, una práctica. Y como cualquier relación, se construye con tiempo, con presencia, con curiosidad. Así que si estás empezando, permítete aprender sin presión, permítete explorar, equivocarte, descubrir qué estilo conecta contigo.
El verdadero aprendizaje empieza cuando dejamos de intentar hacerlo perfecto y empezamos simplemente a escuchar más nuestra intuición. Gracias por acompañarme en este episodio. Si tienes tu primer tarot o estás pensando en comprar uno, me encantaría que me cuentes qué mazo te llama la atención o cómo ha sido tu experiencia conectando con las cartas. Recuerda que no necesitas saber todo para empezar. Todo empieza con una sola carta. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó, me encantaría que lo compartas, lo comentes o le pongas estrellitas al podcast. De verdad me hace muy feliz leerlas y saber cómo este episodio las acompaña. Gracias por estar del otro lado. Si este episodio te acompañó, te invito a quedarte y seguir creando juntas. También puedes encontrarme en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube como Eufrasia Burr. Hasta nuestro próximo encuentro.